Pues fíjense que a veces yo le quiero contar mi vida a la gente, pero me dicen a mí, ¿qué me importa su vida? No, pero hay vida de gente que sí es importante y hoy vamos a hablar de eso con Roberto. ¿Cómo es eso que hay biografías que apasiona leerlas como de lo que hoy vamos a hablar, ¿verdad, Roberto? Claro que sí. Buenos días, Tonito, y Bienvenido, saludos brother. a toda la audiencia de Buenas Nuevas de Esperanza, y la verdad es que estamos muy contentos de poder tener nuevamente el segmento desde la biblioteca, y hoy vamos a platicar de un libro exactamente que es biográfico, basado en la vida de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. El libro se llama C.S. Lewis, un genio de la narración, escrito por Janet y Jeff Bench. ¿Y qué vamos a conversar de él? En este sentido me llegó por ahí una noticia de que sos el creador de un sistema que se llama un 2x3, fíjate, sí. Ajá. Quiero que me expliques un poquito al respecto de eso. Bueno, básicamente para poder entender un libro hay que verlo de dos puntos: la estructura del libro y el contenido. Y cada uno de estos se subdivide en tres, así que en un 2 por las dos áreas, por 3, ahí tenemos rápidamente los elementos que nos pueden ayudar a entender cómo está estructurado un libro. Y este libro específicamente lo vamos a trabajar así porque, como es una biografía, no hay tal vez como una línea de temas o frases célebres que se mencionen en el libro. Sin embargo, hay muchísima riqueza a través de conocer la vida de otra persona. Por supuesto, y sobre todo alguien como C.S. Lewis. ¿Por qué no nos hablas de ese primer el uno ahí, el paso 1? Bueno, vamos a la estructura. La estructura del libro. Ajá. Muy bien. El punto número 1 tiene que ver con la clasificación del libro, y este es un libro biográfico. ¿Por qué es importante saberlo? Porque de repente a usted tal vez no le gustan los libros que son como muy cargados de información o de teología. No le gustan las novelas. A ver, aquí en este segmento hemos visto dos libros anteriormente: El progreso del peregrino, que puede ser catalogado como una novela, y Lágrimas valientes, que es más un libro de reflexión, de meditación. Y de repente no le gusta ese tipo de literatura, pero tal vez le gusta lo biográfico, ¿verdad? Le gusta conocer la vida de las demás personas. A mí me gusta, fíjate, de hecho, porque sí, también hay aprendizaje. Cuando ves que esas personas que han tenido relevancia en la vida de otros han pasado también por situaciones como las que uno puede pasar como ser humano, digamos. Eso es lo bonito de las biografías, ¿no? Totalmente. Así que este es un libro biográfico y fue editado por la editorial Jucum. Es importante también conocer las editoriales. O sea, aun cuando una editorial diga yo soy una editorial cristiana, usted vaya y conozca lo que está haciendo. Principalmente en nuestro mundo moderno, en el que hay fusiones de empresas y hay empresas comerciales que adquieren editoriales cristianas, y entonces la línea editorial cambia, aunque tradicionalmente le hayamos conocido como, vuelvo a insistir, como una editorial cristiana. Editorial Jucum básicamente es la editorial de Juventud con una Misión, esta organización cristiana que tiene presencia en muchos lugares del mundo y que envía misioneros a también diferentes partes del mundo. De hecho, Janet y Jeff Bench son originarios de Nueva Zelanda. Ellos son los autores. Ellos son los autores, los que compilaron toda la información y tienen una Sí, porque ni narrativa. modo que uno mismo escribiendo de uno, vamos. Bueno, Sí, está la se famosa vale, yo sé que se autobiografía. vale, sí, la autobiografía. La autobiografía, lo cual es Pero si no sos muy ético, te echas flores hasta por molestar, ¿va? Por supuesto. Estaba pensando en la autobiografía de un expresidente que se echó flores por todos lados. Si usted no sabe de quién estoy hablando, él está en la fotografía, en una foto de niño. No diré más. Pero también las autobiografías de, ¿sabes de quién hay una muy buena autobiografía? Del doctor Billy Graham. Así es la autobiografía de él. Wow, sí, pues. Un día podemos traerla aquí y mostrarla solo para que vean. Pero esta es sencilla. Esto es también lo que me sí gusta tiene de este unos libro. autores, digamos. Sí, tiene los autores que son Janet y Jeff Bench, que son de Nueva Zelanda. Janet es maestra de primaria y su esposo es licenciado en historia. Ahí es donde viene esta capacidad para poder recopilar los datos. Se revisaron probablemente más de 10 documentos, 10 libros biográficos de C.S. Lewis para poder compilarlo acá. Y quería solo cerrar el tema de Jucum. Estos dos autores sirvieron como misioneros en los Estados Unidos, llegando de Nueva Zelanda a este lugar para apoyar a Jucum durante 10 años. Siguen viviendo en los Estados Unidos, son padres de dos señoritas y un hijo adoptivo que se llama Lito. Así que
Ellos son los autores de este libro. Es también muy importante cuando usted va a leer un libro, averigüe quién es el autor y regularmente lo dice en la contraportada o en alguna de las páginas interiores. Es bueno saberlo y averiguar. Y la tercera subdivisión del punto 1 que nos habla de la estructura del libro. ¿Qué nos podrías decir ahí al respecto? Bueno, este libro es fantástico porque... Presentación y división. Porque este pertenece a una colección que sacó Jucum, que tiene que ver con grandes personajes cristianos de la historia. Son más de 20 libros y están diseñados para que toda persona que quiera conocer de la vida de alguien más lo pueda hacer. Entonces, este libro, por ejemplo, esta edición tiene 189 páginas y está dividido en 18 capítulos. Y cada capítulo está tal vez comprendido por lo máximo 6 páginas. Así que un capítulo lo podría leer. De alguna manera sentís que vas avanzando rápido, pues, sí, porque ya voy por el capítulo 6, digamos. Vamos. Y además la historia está muy bien narrada. Y ahí nos podríamos pasar a la segunda parte del contenido. Exactamente. ¿Cómo es la narrativa? Sí, está muy bien narrado. Empieza obviamente desde el nacimiento de C.S. Lewis, a quien le decían de apodo Jack. Todavía me sigo preguntando qué tiene que ver Jack con el nombre de Clive, que es Clive, perdón, Clive, que es el nombre de C.S. Lewis. Él solo tuvo un hermano más, que se llama Warren, y ellos dos, de niños, trata de imaginar, están viviendo en medio de 2 guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Otro detalle de C.S. Lewis, y no le estoy spoileando el libro, es que me enteré que él es irlandés. Él no es de Inglaterra, no es inglés como nos imaginamos. Lo que pasa es que nació en Irlanda, creció sus primeros años en Irlanda y luego fue enviado a estudiar a Inglaterra. Su papá quería que ellos tuvieran una buena educación, no quería que les enseñaran en Irlanda, así que los manda como... ¿cuál es la palabra? De internos. A los patojos los manda a Inglaterra y la experiencia, por cierto, es una donde le cambia la vida de plan. Definitivamente. Y desde niño, C.S. Lewis tiene una gran imaginación, que ya les voy a contar un poquito acerca de eso. Pero el libro está en un lenguaje sencillo, hasta trae un mapa, eso me gustó muchísimo. Trae un mapa, lo voy a mostrar acá, trae un mapa del área entre Irlanda e Inglaterra, para que cuando se mencionan los lugares en el libro, uno pueda ir al mapa y decir, viajó de aquí para allá, visitó estos lugares, principalmente en su infancia. Así que ahí está el mapa que nos ayuda, 18 capítulos, 189 páginas, casi que son 10 hojas por capítulo, pero se leen rápidamente porque el tamaño de la letra es muy bueno, cómodo para la vista, y realmente lo van a disfrutar. Yo no soy tan letrado como vos, pero soy cinéfilo. Ajá. Y este señor ha dado lugar a películas, ¿verdad? Contanos un poquito quién es realmente C.S. Lewis, por si alguien ahí todavía no lo conoce, porque es famoso debido a eso, ¿verdad? Exactamente. C.S. Lewis lo que tuvo o lo que no tuvo fue televisión ni radio. Entonces lo ponían a leer. Dice que en su casa había una gran biblioteca y sus papás no lo limitaban en los libros que él podía leer. Y empezó a gustarle muchísimo toda la literatura que tenía que ver con fantasía, con mitología, con seres mitológicos. Y el día que se le encendió, pero la chispa, fue un día que su hermano, y hasta me lo imaginé, en una lata de galletas, de esas de metal, hizo un jardín con sus animalitos, con grama, con arbolitos y todo. Y allí C.S. Lewis empezó a imaginarse un mundo. Él y su hermano crearon un país, un mundo, donde habían diferentes personajes, un rey, sus súbditos, otro rey oponente, toda una batalla, pero imagínate la riqueza de la imaginación que generó con eso. Que hacían los mapas, hacían dibujos de la ciudad, de los personajes. Y ya siendo un niño, no había llegado ni a los 12 años, ya había escrito más de 10 cuentos cortos basados en eso. Y entonces ahí es donde entra la imaginación de C.S. Lewis, y un día en su mente él se imagina a un fauno, que un fauno es un ser mitológico. Mitad hombre, mitad caballo o cabra. Y entonces,
cómo podía él conectar a un fauno con un paraguas y unos niños que habían sido enviados a una casa que no les pertenecía con dos ancianos que no conocían y se la pasaban aburridos. Y allí es donde nace la primera historia de las Crónicas de Narnia, que fue la primera película que vimos acerca de este autor. Pero él escribió más de 30 libros. O sea, las Crónicas de Narnia, y que hayamos visto una o dos películas, bueno, 3 películas se hicieron de estos libros, realmente no son nada con toda la riqueza que C.S. Lewis trabajó. Y aquí en este libro usted va a conocer cómo es que se va desarrollando esta habilidad en él y cómo es que se va convirtiendo no solo en una personalidad por lo que escribe, sino también porque se convierte también en una celebridad de la radio. Le dan una oportunidad. La voz de C.S. Lewis es profunda y de hecho hay un libro que se llama Mero Cristianismo de C.S. Lewis, donde él cuenta que lo que hizo fue transcribir sus guiones de radio, porque inglés estructurado de los años 50, o sea, 40, era una persona que escribía sus guiones, y él habla del lenguaje de radio y el lenguaje escrito, lo que se lee. Entonces él habla de cómo tuvo que cambiar sus guiones. Pero regresando a la biografía, usted aquí va a conocer acerca de su vida, de sus aventuras como niño, como joven. Eso te iba a preguntar, cabal, porque el tercer punto del número 2 es precisamente capítulos que hayan llamado mi atención. Llamó mi atención el capítulo de la radio, por supuesto, y también el hecho de cómo, no le quisiera spoilear, pero como es una biografía, seguro que la encuentren en cualquier lugar de internet. Su madre murió cuando él era muy pequeño, era muy niño, y entonces ese fue un golpe muy duro para él. En la obra narran la manera en que el comportamiento de su padre cambió, y cuando uno lo mira, eso se llama depresión ahora, le decimos depresión, como su padre se volvió una persona cerrada, muy... Fíjate, Roberto, perdón que te interrumpa, la última pregunta era ¿por qué tendríamos que leerlo? Pero ya la estás respondiendo. Claro. Son vivencias que empatizan con el ser humano y que nos permiten conocerlo como ser humano. Totalmente, y esa es una de las razones por las cuales yo les quiero invitar y retar para leer este libro, porque allí encontramos, como bien decías, vivencias, experiencias que estoy seguro nos van a conectar con él, y vamos a ver a un C.S. Lewis humano, un C.S. Lewis con sus propios retos y desafíos y con su propio camino para su conversión. Porque aunque él venía de un hogar de tradición cristiana, de hecho generaciones anteriores de sus papás habían sido ministros cristianos, él tuvo un encuentro con Dios, necesitó tener ese encuentro con él, y es algo de lo que se habla acá. De hecho, C.S. Lewis tiene un libro que se llama Sorprendido por el Gozo, donde él cuenta toda esa experiencia, todo ese viaje de conversión. Y aquí está compilado, está condensado para que podamos conocer su vida a grandes rasgos. Y además, vuelvo a insistir, esta puede ser una buena prueba para usted, para saber si de repente el género literario que a usted le gusta es la biografía, y entonces se anima a leer más biografías de otras personas. Muchas gracias, Roberto. Y ahí está compilado, o sea, no está solo, Pilado era su primo. Para que a usted no le pasen esas cosas, lea, mi hermano, lea. No, compilado quiere decir que es un compendio ahí. Lea para que no le pasen esas cosas. Buenísima opción para leer la biografía de C.S. Lewis. Gracias, Roberto, una vez más por estar con nosotros. Dios te bendiga. Y nos vamos al tema del día, que está interesantísimo.